Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Desde ya agradezco esta invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento después de preparar nuestros corazones a través de las canciones y a través de la oración a nuestro Dios. No conozco a la mayoría de ustedes, saben que soy el suegro de Chipi. No sé esas risas qué significan, pero ustedes sabrán. Pero es un gusto poder compartir. Y menos mal que tengo un reloj, porque quiero ser respetuoso del horario. Hizo mucho hincapié en eso, Chipi. Gracias. Encima me lo pone en pantalla grande, muy bien. Perfecto, perfecto, así se hace. Me gustaría compartir con ustedes 3 porciones de las Escrituras y que la palabra de Dios nos hable. Un mensaje para la iglesia, un mensaje para cada uno de ustedes en forma individual. Las letras de las canciones nos fueron, de alguna manera, predisponiendo a pensar cómo está nuestra alma en la presencia del Señor. Y yo no sé cuántos de ustedes realmente conocen al Señor en la intimidad. Pero vamos a disfrutar de la lectura y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Salmo 145. Un solo versículo por ahora. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Indudablemente el pasaje, este texto, tiene una íntima relación con acercarse a Dios. Y cuando uno entiende lo que está diciendo el salmista, comprende que se menciona 3 estados, 3 niveles de invocar a Dios. Y nosotros generalmente entendemos el invocar a Dios como esa acción de nuestro corazón por acercarse a Dios. Aunque no aparece mencionada, lo primero que vamos a decir, que cuando el Señor mira desde el cielo el corazón de cada ser humano, encuentra que lamentablemente hay muchos que no invocan a Dios. ¿Qué significa que no invocan a Dios? Que tienen una vida en donde a Dios lo ignoran. Tienen una vida donde no interesan las cosas de Dios. Tienen una vida donde la realidad es la rebeldía, la desobediencia. Vivimos en un mundo donde se ven las consecuencias de vidas que no le interesan invocar a Dios. ¿Qué significa esto? Lamentablemente es una vida de autosuficiencia, es una vida de vacío espiritual. Cuando el Señor mira los corazones, a pesar de todo lo que Él ha hecho por el ser humano, hay corazones que están vacíos. La Escritura lo llama muerte espiritual. Están sin Dios, están sin Cristo, están sin esperanza. No invocan. Pero el texto de Pablo, cuando escribe ahí en Romanos capítulo 10, en el verso 14, dice, ¿y cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Ese estado del alma está totalmente relacionado con no creer, con no interesarse, con no preocuparse por descubrir lo que Dios hizo por el ser humano. Ahora, hay una segunda forma en que Dios ve nuestros corazones, y es el invocar.
Y cuando uno habla de invocar, indudablemente es el deseo de hablar con Dios, es el deseo de acercarse a Dios, es el deseo de llamar a Dios, pero con palabras vacías y sin compromiso. Lamentablemente, vemos un mundo en donde el cristianismo puede estar marcado por pura religiosidad, donde no hay compromiso, donde no hay responsabilidad, donde no hay fidelidad. Está el deseo de acercarse a Dios, está el deseo de comunicarse con Él. Pero la Escritura es muy clara, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, hay muchos que invocan, Señor, Señor. Pero el Señor sabe que esos corazones están vacíos. Es de lenguas para afuera, es de palabra, no es de corazón. Cuando uno ve lo que Santiago escribe en el primer capítulo, dice, el que pide sin fe, dudando, no piense que va a recibir lo que ha pedido. ¡Wow! Muchos invocan, muchos piden, muchos oran, pero el Señor ve que hay algo que está faltando. Y el salmista dice que hay una tercera manera en que Dios ve nuestros corazones, invocar de veras. Qué interesante. Ese invocar de veras tiene que ver con clamar con fe. Veras, de veras es verdad. Clamar a Dios conforme a la verdad de la palabra que nos ha sido enseñada. Clamar con un corazón íntegro, humilde. No dije perfecto, pero humillado, contrito, rendido al Señor. Esto es lo que define a una iglesia. Porque Romanos capítulo 2 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Para Dios, el tema de cómo invocamos es importante. Y que esto sea solamente una manera de poder diagnosticarnos a nosotros mismos, de cómo estamos en este día. Vamos a una segunda porción, Salmo 40. Salmo 40. Dice la Escritura en el versículo 1, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué nos deja este hermoso salmo como enseñanza? Primer versículo. Si leemos atentamente, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. El orden de la expresión, queridos amigos y hermanos, es importante. No es que Él se acercó porque yo clamé. Yo puedo clamar porque Él se acercó primero. Ese es el concepto de la gracia. Eso es lo que la palabra de Dios enseña desde el primer libro hasta el último. La gracia de Dios manifestada a favor del ser humano. ¿Cómo la manifestó? Estando distantes, Él se acercó. Cuando no le buscábamos, Él nos buscó. Él acortó la distancia. Él nos
dio a conocer de su palabra. Él hace llegar a nuestros oídos y a nuestros corazones el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué? Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, Él dio el primer paso. Y su Santo Espíritu trabaja en nuestros corazones de diferentes formas, en diferentes tiempos, a diferentes edades. Nos llama de lugares distintos, nos llama de circunstancias diferentes, como escuchamos recién. Pero Él se inclinó a mí. Y qué hermoso es cuando escucha mi clamor. Qué hermoso es cuando yo abro mi corazón. Y cuando me rindo y me entrego a Él. Qué hermoso es cuando le puedo decir lo que realmente me está pasando. Y qué lindo cuando no le oculto nada. No le escondo. No le tengo miedo. Porque la palabra me ha enseñado que hay sobradas pruebas de lo que Dios hizo inclinándose a mí. El Señor Jesucristo descendió de los cielos para salvarme. Dios dejó la gloria. No se aferró a esa posición, vino a buscarme. Se hizo como uno de nosotros para entendernos, para comprendernos, para tener las mismas vivencias que cada uno de nosotros tenemos. Y ser tentado en todo, pero sin cometer pecado. Él se acercó, Él se inclinó. Su oído está atento. Qué hermosa es la gracia de Dios. Trabaja por el oír, despierta la inquietud espiritual y espera mi clamor. ¿Por qué será que nos cuesta clamar? ¿Por qué será que es tan difícil contarle a Él lo que me está pasando? ¿Por qué parece ser tan fácil escribirlo en las redes sociales y tan difícil contárselo a Él, sabiendo que su oído está atento? Dice el verso 2, me hizo sacar de la profundidad de la desesperación. Yo no sé cómo está tu corazón en esta noche. Aún aquellos que vamos a una iglesia, a una congregación, podemos estar pasando por diferentes circunstancias, diferentes vivencias, que nos hace sentir que estamos así, en algo profundo, y a veces desesperados. Tal vez más de uno siente que está hundido en el lodo. Y de eso es el tercer y último pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Una historia que está en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Segunda Reyes, capítulo 6. Segunda Reyes, capítulo 6. Versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue, pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor! Era prestada.
El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermosa historia, tal vez no muy conocida o no muy estudiada o muy leída. A veces se las enseñamos a los niños en la escuela bíblica. El milagro del hacha que flota. Y lo vemos como algo tan distante, sin darnos cuenta que es algo similar a lo que ha pasado en cada una de nuestras vidas. Primero, un corto mensaje para la congregación. Qué interesante ver que los hijos de los profetas estaban trabajando. Y con un deseo en el corazón que es válido, el ampliar el espacio de la reunión. Indudablemente habla de una congregación en crecimiento. Habla de una congregación donde hay necesidad de una comunión. Querían estar juntos. Ven sus necesidades y proyectan para más adelante. Qué hermoso cuando hay iniciativa. Qué hermoso cuando hay ideas que se ponen en práctica. Por supuesto, siempre dependiendo de la voluntad de Dios. Ahora, dice el versículo 2, que más allá de que había una voluntad de trabajar en la obra, es interesante la expresión que utiliza. Primero dice vamos, pero cada uno tenía su parte. Así es la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un talento, tenemos una habilidad, tenemos algo que el Señor nos ha regalado. Tenemos la oportunidad de ponerlo a disposición del Señor, pero no pensando en forma individual. Vamos. Y después de ese vamos, y aunque cada uno tenía lo suyo, dice hagamos. Y qué hermoso es ver una congregación que siempre decide hacer las cosas en comunión y en armonía. Por supuesto, bajo la voluntad de Dios. Pero vemos el verso 3. Y en el verso 3 yo veo que entendieron la necesidad de la importancia de la presencia del profeta en medio de ellos. ¿Por qué no venís con nosotros? Los que vamos a juntar leña somos nosotros, pero ¿qué te parece, Eliseo, si venís? Y en este caso, la presencia del profeta no es ni más ni menos que la presencia de la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando vemos una congregación donde la palabra de Dios es importante, donde la palabra de Dios se enseña, donde la palabra de Dios se predica, donde la palabra de Dios se anuncia y tiene su lugar. Ahora, verso 4, la cercanía del profeta ya estaba asegurada. Estaba en medio de ellos, estaba atento, era alguien que miraba todo lo que se estaba haciendo. Pero aún así los problemas vinieron. En todas las congregaciones siempre va a haber algún problema. En todas las congregaciones siempre va a haber un tropiezo. Eso no quiere decir que no esté presente Dios. Eso quiere decir que quiere trabajar en nuestras vidas. Eso quiere decir que algo tal vez nos está faltando, que tal vez necesitamos oír algo. Ahora, lo más hermoso, que cuando surgió el problema, emergió el clamor. Ah, Señor. No esperó una oración armada el Señor. No esperó una frase litúrgica. Esperó el clamor de un corazón necesitado. Ah, Señor.
Y el profeta estaba ahí. Y el profeta estaba atento. Y es interesante tratar de entender por qué surgió ese clamor. Y cuando uno lee y relee la historia, comprende que ahí había un verdadero problema. Y el problema en sí no era el valor monetario del hacha. El problema era que era prestada. No es mía. Me la dieron, me la confiaron, me la otorgaron. Fue el clamor que surgió de un corazón responsable. Fue el clamor de un corazón preocupado por el orden, por el respeto. Y ese corazón no buscó palabras complicadas. Ah, Señor, ¿qué pasó? Y tal vez, cuando pasan estas cosas, lo primero que podemos pensar es que no hay solución. Y las congregaciones no estamos exentos de esto. A veces pensamos que lo que nos pasa nos desbordó, nos excedió. No hay solución. O tal vez, solo nos importa encontrar una explicación de por qué sucedió. Ya está, pasó, pero ¿por qué sucedió? Ahora, ¿por qué pasó esto? Lo primero que uno dice, ¿qué hice mal? ¿Qué cosa no tendría que haber hecho? Y a veces el enemigo de nuestras almas, el enemigo del Señor, trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras almas, cargándonos con ideas, en lugar de utilizar el tiempo para un clamor sincero y profundo. Tal vez queremos encontrar una explicación y pensamos, y tal vez el hacha estaba desafilada. Aquellos que alguna vez usamos un hacha sabemos la importancia del filo. Evita una fuerza innecesaria. Evita riesgos, evita accidentes. Y tal vez nos está pasando que estamos desafilados espiritualmente. Tal vez las circunstancias nos están desgastando. Tal vez estamos un poco oxidados. Tal vez como esta hacha no está cumpliendo la tarea de la manera que el Señor espera por diferentes circunstancias. O tal vez en estas ideas de entender el por qué esto pasó, en lugar de detenernos en lo que hice, o en lugar de detenernos en el fierro, nos ponemos a pensar en el palo. Y el palo estaba desgastado. Y cuando el palo se desgastó, ya no tiene esa adherencia al hierro como corresponde. Y yo escuchaba las canciones que hoy ustedes cantaron. Y en un coro decía, y lo anoté obvio, mi alma está pegada a ti, como el palo pegada al hacha. Entender que el Señor quiere que yo esté perfectamente adherido a Él. El Señor le decía a los discípulos, sin mí nada podéis hacer. Ustedes son el pámpano, yo soy la vid. Sin mí nada pueden hacer. También la canción decía, separado de ti, nada puedo hacer. Ahora, en lugar de mirarnos a nosotros, miremos a Dios.
para ir terminando. Versículo 6. El varón se acercó a aquel joven que estaba angustiado, que estaba preocupado, que había tenido un clamor sincero y una confesión verdadera. No hubo reproche, no hubo cuestionamiento, no hubo acusación. No se puso a discutir por el valor material del hacha perdida. Y cuando veo al profeta acercarse a aquel joven, pienso en mi Dios, cómo Él se preocupa de nuestra congregación y cómo nos cuida y cómo vela por nuestras necesidades. Y hay una pregunta, ¿dónde cayó? Lo que ha sido para ese joven escuchar esa palabra, ¿dónde cayó? Deja de pensar en eso que te preocupa. Decime simplemente, ¿dónde está el problema? Es parte de nuestra oración, es parte de nuestra vida de comunión, es parte de nuestro clamor diario. ¿Dónde está lo que te está quitando el sueño? ¿Dónde está aquello que impide tu servicio? ¿Dónde está aquello que impide tu crecimiento? ¿Dónde está? ¿No hay reproches? Hay un interés verdadero. Y así es mi Dios. Y me imagino a aquel joven señalando. No el hacha, porque el hacha ya no estaba visible. Aquel lugar. Y solo después que el joven le mostró, el milagro se produce. Así es mi Dios. Yo sigo creyendo en un Dios de milagros. Yo sigo creyendo en un Dios que tiene poder. Que lo mismo que hizo en el pasado y que quedó registrado en su palabra, si es su voluntad, lo puede hacer. Yo estoy totalmente convencido. Pero Él espera mi clamor, mi reconocimiento y mi confesión. Ahora, Él hizo su parte. Y su parte fue muy sencilla. Yo me imagino que el profeta Eliseo podría haber hecho como los chicos en Harry Potter, ¿no? Y sale el hacha. Me imagino que podría haber mandado, señalado con el dedo, y el hacha aparecer. Pero no. El profeta fue y cortó un palo. Tuvo que quebrar un palo. Y ese palo fue arrojado al agua. Y el palo flotaba. ¿Y por qué el hacha no flota? ¿Me ayudan a...? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más pesado que el agua, obvio. ¿Y qué decía el pasaje de Hebreos que leímos hoy? Despojémonos ¿de qué? De todo el peso del pecado que nos asedia, que nos preocupa, que nos está hundiendo. Despojémonos. Porque eso es lo que nos hace quedar ocultos, quedar en el fondo, quedar embarrados, bien enterrados. ¿Dónde está? Lo que me preocupa es eso. Bien. Yo voy a hacer mi parte. Y el profeta tiró el palo y el hacha flotó. Pero tú lo tienes que tomar. Vos lo tenés que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer, pero vos haces lo tuyo. Y lo más hermoso en una congregación es entender que Dios puede hacer todo, pero Dios me ha delegado a mí tareas, responsabilidades, servicios y cosas que Él espera que yo haga. No otro. Él espera que yo lo haga. ¿Y qué hizo el joven? Lo tomó.
En el fondo, el resumen de la historia, ¿saben cuál es? Una sola palabra: obediencia. La obediencia viene después de un clamor sincero. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Queridos hermanos, Dios está cerca. Y si algo me está pasando que me ha hecho quebrantar, Él espera un clamor. Ahora, para terminar, tal vez en medio nuestro hay alguien que no conoce al Señor. Y la historia también sirve para reflejar lo que Cristo hizo por mí. Él tuvo que ser quebrantado. Él tuvo que ser castigado, enjuiciado por mis pecados. El que no cometió pecado, el que se hizo pecado por amor a cada uno de nosotros, fue clavado en un madero, en una cruz vergonzosa, y fue levantado entre el cielo y la tierra para que suceda algo maravilloso, que el mismo Señor lo había anunciado. Y cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Todos aquellos que tenemos el peso de nuestro pecado, podemos ser atraídos al Señor, hechos cercanos a Él, sin importar lo que hoy me está alejando. Lo puedo confesar, pero lo tengo que aceptar. Y le tengo que pedir algo que Él ya me ofreció en la cruz, y es el perdón. Ya lo ofreció, pero no siempre estoy dispuesto a tomarlo. Tal vez en medio nuestro hay alguien que lo ha escuchado una y otra vez, pero todavía no lo tomó. Que hoy el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Que la iglesia clame, ore y gima si es necesario. Pero si en medio nuestro hay alguien que no conoce a Cristo, la eternidad de su alma depende de eso, de no quedar hundido en las profundidades eternas. Al Señor sea la gloria. Amén.